Hola, buenos días. Hoy estamos con una persona a la que admiro mucho, conozco ya de hace unos cuantos años y gracias a Twitter puedo mantener una cierta conversación con él, porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Y en estas semanas del virus, de la crisis, Daniel Innerarity ha estado especialmente activo. Me hace gracia un comentario que hacías en el correo, creo que era, bueno, si nos llaman a los filósofos para solucionar los temas de la crisis tenemos un problema, ¿no? Creo que eres muy conocido, pero bueno, el que no va a tener ocasión de tener el link, pero es un catedrático de filosofía política, ha estado en muchas universidades a lo largo del mundo y para mí desde luego es un referente, como creo que lo es para todas las sociedades que sean cultas e inteligentes, ¿no? Así que muchísimas gracias por abrirnos tu casa, ¿eh? Estás ahí al lado de Pamplona, ¿no? Suerte que tienes, ahora te comentaré luego una cosa sobre el tema del campo, pero no quiero ya sin dilatarlo más y lanzarte esa idea que comentas en tu libro recién publicado. Tengo aquí una foto de tu libro que voy a intentar compartir y que me parece muy interesante, que es la teoría de la democracia compleja, que comentabas, no sé si se ve y si no luego lo ponemos en el libro, en la publicación. Vamos a ver, aquí, ya veo, estamos aprendiendo todos, ¿no? Ahí tenemos el Sí. libro de Daniel, que no sé si te imaginabas que ibas a publicar justo el libro en el momento en que tenemos la crisis más global en los últimos años, que pone de manifiesto precisamente tu tesis. ¿Qué piensas? Desde luego que no me pensaba en absoluto que esto iba a suceder, pero me ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que ha habido gente que me ha escrito fotografías de libro donde yo hablaba de futuras pandemias o donde yo hablaba de crisis, de anticiparse a las crisis, de complejidad, como prácticamente ayer me decía uno, tú ya lo sabías, ¿no? Y entonces yo le contestaba, no, yo sabía que lo que entrábamos era en un horizonte en el que no íbamos a saber lo que pasaba, ¿no? Yo sí que llevo bastante tiempo diciendo que el pensamiento, es un pensamiento muy simple para una realidad muy compleja. Y esa es la aportación que yo hago en ese libro, ¿no? Tenemos que diseñar instituciones de la complejidad para gestionar la complejidad. Y si me permites un ejemplo muy real a esta crisis, ¿no? Cuando empiezan los primeros datos de contagios, de fallecimientos, hay gente que desprecia los datos, dicen, bueno, esto, recordarás, esto es una gripe, es menos una gripe estacional, ¿no? Sí, 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 Tampoco es para tanto, la gripe del año pasado a todos no sé cuánto, ¿no? Y en un momento se reveló muy bien cómo seguimos pensando, mucha gente sigue pensando en términos de simplicidad y no tiene en cuenta que por aquello de las tendencias y las tecnologías que tenemos, entramos en un horizonte en el cual las cosas reverberan por el virus, por el número. Es importante si ese número lo ponemos en un contexto. Y ese contexto nacional va a coincidir con una gripe de estilo y colapsar. Ese es el gran problema. Y creo que la idea de aplanar la curva, estamos ahora de un aprendizaje que hemos hecho de que esto lo tenemos que ver como un fenómeno de complejidad, no de contagios, de fallecimientos. Tienes mala cobertura, creo. No sé si vamos a... ¿Es cobertura? ¿Quieres cambio A ver. o sí. Andamos aquí todos, decía, aprendiendo. Ahí la cobertura que nos ha salvado en parte el confinamiento, ¿no? Luego hablamos, si quieres, un momento sobre la tecnología. Sí. Pero efectivamente creo que la complejidad, como tú bien has expresado en tu libro, es el signo de los tiempos, ¿no? En las empresas, yo creo que todos podemos aprender de las cosas.
Las empresas ya nos enfrentábamos desde hace años a un entorno que se llama VUCA, como tú sabrás, en el que todo es volátil, es incierto, es complejo y, en definitiva, y hasta ambiguo, ¿no? Y con eso tienes que lidiar. En las empresas ha buscado un esquema de toma de decisiones basado en la información, en tener sistemas eficaces de gestión, en definitiva, ¿no? Que es lo que parece que no somos capaces de aplicar en los gobiernos, ¿no? Decías que estamos aprendiendo en la crisis, estamos aprendiendo, por lo menos constatamos que es compleja. ¿Tú crees en ese sentido que es una oportunidad? Siempre hay una oportunidad, la cuestión es que seamos capaces de aprovecharla, ¿no? ¿Qué crees? Desde una visión de mañana en el campo ahí de 1 de abril en Navarra, ¿qué opinas? ¿Qué crees que puede pasar? Aquí rodeado de nieve por todos los lados. Sí, sí. Pues mira, se dice mucho en los libros de autoayuda que toda crisis es una oportunidad. En la Unión Europea, desde Jean Monnet, se viene hablando de que Europa ha avanzado a través de sus crisis, ¿no? Eso es verdad, eso es cierto, pero yo me rebelo un poco contra ese determinismo según el cual necesariamente una crisis es una oportunidad. La historia está llena de civilizaciones que no sobrevivieron a sus crisis y de partidos, instituciones, personas, países que desaparecieron, incluso civilizaciones enteras, como decía Paul Valéry. Ya sabemos que las civilizaciones son mortales, ¿no? Con lo cual, yo creo que el determinismo no es una buena ayuda. Es cierto que esta crisis nos pone ante la tesitura de aprender. El problema, la gran cuestión es si va a encontrar delante gente dispuesta a aprender o no. Eso ya es más cuestionable, ¿no? Y además en medio de todo esto entra nuestra capacidad de aprender y nuestra voluntad y nuestra libertad personal. Y eso es siempre imprevisible. Un aprendizaje no es algo necesario, automático, determinado. Ahora no te oigo, Elena. A ver, que estaba silenciada para darte Sí. más ancho de banda. No, te decía que efectivamente depende de nosotros, eso nos hace ir a un planteamiento que muchos exhiben en estos días, ¿no? De la solidaridad, de la responsabilidad individual, cómo somos capaces de valorar el trabajo de otros. Venimos y estamos todavía en una sociedad, en el caso al menos occidental, muy individualista y quizá una posible elección, que como tú bien dices, hay que estar dispuesto a aprender en la vida, sea que valoremos el bien común, aquello que nos protege en momentos difíciles, ¿no? Y que quizá por gobiernos muy paternalistas, interesadamente paternalistas, hemos descuidado de parte de nuestro esfuerzo individual, ¿no? ¿Tú crees que este padecimiento, yo por lo menos quiero pensar que este terrible sufrimiento y padecimiento, aparte de privación de nuestra forma de vida, que estamos también cuestionando, no tiene o es una oportunidad para canalizarla en una valoración más clara del papel que tiene que jugar el bien común? Y es verdad que tú lo dices mucho, bueno, pues los estados para que jueguen ese papel que es necesario tendrían que ser también más eficientes, ¿no? ¿De qué manera rompemos esta dinámica que ya en una tercera, cuarta semana de confinamiento sí que hemos visto en prensa, en las redes sociales, que empieza a haber una cierta crispación y crítica, ¿no? ¿De qué manera podemos canalizar toda esa energía en algo que realmente sea un aprendizaje, ¿no? Esa es mi preocupación, una, y Sí. luego hay otras, pero esta, no siendo deterministas, ¿cómo podemos romper esta, ¿no? esta dinámica del chivo expiatorio? Bueno, ahí hay varias cosas. En tu pregunta hay varias preocupaciones, no solamente una, ¿no? Yo creo que la primera es cómo interpretamos la crisis. Y me permite retrotraer un poco a cosas fundamentales, ¿no? Yo creo que esta crisis tiene fundamentalmente propiedades sistémicas y no se debe tanto a el comportamiento particular de sujetos individuales. Que podríamos decir, es que los chinos nos han dado una malísima información. Pues sí, es verdad, ¿no? Pero detrás de esto hay
razón estructural. Si me permite retrotraerme un poco a la crisis económica del 2008, Sí. se dio una interpretación, y la pongo en relación con aquello, se dio una interpretación que probablemente la estemos repitiendo ahora y que a mi juicio es un error. En aquellos momentos las interpretaciones dominantes eran unas interpretaciones a partir de comportamientos individuales, es decir, a partir de ciertos elementos particulares del sistema que no hicieron las cosas bien. La derecha, si me permite esta simplificación, la derecha decía, la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Por tanto, la culpa de la crisis, la responsabilidad era de sujetos individuales que habíamos actuado mal. La izquierda venía a decir, no, aquí la gran culpable de esto son quienes nos han estafado. Y por tanto, volvía a poner una explicación en los elementos individuales. Unos y otros dejaban sin explicar lo que a mi juicio es más relevante, que es hay unas condiciones estructurales en virtud de las cuales pasa lo que pasa. Por supuesto que hay unos canallas, por supuesto que hay gente que consume irresponsablemente, pero hay unas condiciones estructurales, un crédito demasiado fácil, una política, una gobernanza global muy escasa, políticas anticíclicas muy débiles, etc. En este caso igual. Ahora mismo el discurso se está llenando de responsables individuales. Los chinos que nos han engañado, la gente que no se lava las manos, y la solución es que nosotros, personalmente, los sujetos, hagamos cosas individuales, es decir, que nos recluyamos en casa, nos lavemos las manos. El Estado está adoptando una posición clásica pedagógica de recordarnos las medidas de higiene. Lo cual está muy bien, yo no digo que no haya que hacerlo, simplemente que esto no es la explicación. Estamos ahora mismo, justo ahora mismo cuando hablamos tú y yo, Elena, estamos en un momento ficticio, en un momento excepcional, en un momento que nos puede llevar a engaño, cerrados en nuestras casas, con las fronteras de los países europeos cerradas, con los países practicando un neo-keynesianismo brutal para salvar los muebles del momento, pero esto no es lo normal. Lo normal, la normalidad, corregida y aumentada, tendría que ser otra, ¿no? Pero yo lo que quiero subrayar es eso, ¿no? Que tenemos que dar siempre explicaciones más globales, más generales, en el fondo de una crisis que tiene que ver con la vulnerabilidad que estamos compartiendo. Y efectivamente tú, que lo vienes diciendo desde hace muchos años, estamos en una situación que el siglo XXI además se acelera de complejidad, esa complejidad que hace que además a través de esas interdependencias que hay entre los países, entre los fenómenos que al final se producen a través de la globalización, tengamos retos que son globales y que exijan una toma de decisiones transnacional y claramente por encima de nuestro ámbito local, en el que también es muy fácil decir que no somos responsables en la solución o no podemos aplicar las políticas necesarias, pero tampoco contribuimos a dar legitimidad y crédito a las instituciones que lo pueden dar, ¿no? Tú has estado y te has implicado además personalmente en Europa. ¿Cómo ves Europa en este momento, ¿no? Porque al final, de alguna manera hay que romper ¿no? esta dinámica tan compleja en la que no, siendo conscientes algunos, no todos, ¿no? de la complejidad del momento y de la necesidad de organizarnos de una manera eficiente para resolver los problemas, tampoco ayudamos a construir instituciones comunitarias sólidas, ¿no? Mira, antes de ayer tuvimos un seminario online, los profesores del Instituto Europeo de Florencia, yo estoy ahí como profesor part-time, y se obtenían varias conclusiones de aquello, pero yo me quedo con una, y es que la situación está evolucionando a una gran velocidad. Sí. 2 días antes había hablado el ministro de Finanzas holandés y había dicho unas cosas calificadas de repugnantes por el primer ministro portugués. Sí, y no solo repugnantes, sino muy, me permito decir la expresión, muy estúpidas también, de quien no ha comprendido la naturaleza del problema, ¿no? Y esto está evolucionando a tal velocidad que probablemente Holanda hoy o mañana cambie de decisión. No creo que vayamos a un esquema de coronavirus, pero sí a un esquema de mancomunar ciertas cosas que hay que hacer. Mira, yo veo la diferencia, recurro también a la comparación con
con el 2008-2011, ¿no? En aquel momento la acusación general a Europa era que Europa estaba interviniendo demasiado, que estaba poniendo en cuestión la democracia de los países con todas las medidas de la troika, los objetivos de déficit, los condicionamientos para el rescate, etcétera, etcétera, ¿no? En estos momentos el reproche fundamental es que Europa está interviniendo demasiado poco, que hay poca Europa, ¿no? Eso tiene que ver en parte con algo que conoces bien, y es que Europa tiene muy pocas competencias en materia sanitaria, pero probablemente eso sea un problema. Y probablemente ahora mismo, ante cosas como la que estamos ahora padeciendo, que es muy verosímil que se puedan repetir en el futuro, Europa tiene que dotarse de instrumentos de ataque para ese tipo de crisis. Y yo creo que, al menos desde el punto de vista sanitario, tenemos que entrar en un modo constituyente y volver a redefinir ciertas compartimentaciones que estábamos haciendo, que ya se ve que no tienen ningún sentido para asuntos que nos afectan igualmente a todos. Hablando del periodo reconstituyente, que estoy bastante de acuerdo, yo tiendo a pensar, cuando hay una sensación de crisis tan fuerte como la que estamos viviendo, es la mejor oportunidad para tomar medidas audaces o que en circunstancias normales no adoptarías, porque siempre te resistes al cambio, te resistes a perder poder, hasta que ves realmente la necesidad de que alguien se haga cargo de la situación, y mejor hacerlo de una manera, desde luego, coordinada y bien informada, que hacerlo de manera improvisada. Yo creo que uno de los elementos que estamos viendo, y se ha puesto de manifiesto, pues hoy declaraba, o se recogían las declaraciones del presidente Macron, de tener que revisar las cadenas globales de producción, o de qué manera como Europa somos capaces de garantizar el suministro o la cobertura de las necesidades básicas, que, como tú bien mencionas, y a lo mejor no éramos conscientes en esa ingenuidad que lo eran, porque dábamos por sentada que la salud pública estaba garantizada en Europa, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que se daban por sentadas y que tenemos que ser lo suficientemente o muy autocríticos como para revisar claramente lo que consideramos necesidades básicas, si están adecuadamente provistas, para realmente definir dónde tenemos que poner la competencia, también dentro de España, ¿no? También hay un artículo hoy muy interesante. Lo que parece claro es que el Estado falla, Europa falla, algo tendremos que hacer. Porque además, sí, como tú dices, en esa complejidad, esos retos globales en el que te he oído decir que temes más al cambio climático que al coronavirus, está claro que esos retos globales, en el que democráticamente, por abusar del término, acaban afectando a todo el mundo, ¿no? Hasta a ti, que estás a 200 metros de altura de la costa, que te he leído, requieren de una organización que trasciende de nuestra localidad, trasciende de España y tiene que llegar a un ámbito como puede ser Europa, para que juegue ese papel a nivel geopolítico entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Por eso creo que es un momento muy especial en el que quizás sea la sociedad la que tiene que demostrar un músculo ante tanto aturdimiento en una crisis que claramente ha superado a las instituciones, ¿no? Esa era un poco esa visión de Europa, la ambición. O sea, yo creo que los que somos europeístas tenemos claro que tiene que tener esa ambición, pero para legitimar un papel en el mundo tiene que tener la legitimidad que damos los miembros y los ciudadanos y los recursos para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que es un buen momento para empezar a hacer esa estructura que tú siempre demandas. Y quería preguntarte si en ese sentido, algo que se ha puesto también muy de manifiesto, el uso de la tecnología, yo soy partidaria, yo voy por delante, que se basa en estos momentos para generar un sistema realmente inteligente en términos de información en el uso de los datos, y ahí entramos en los dilemas que te quería plantear. Si ese uso de la tecnología, decía, nos puede permitir realmente tener un sistema de información con alertas tempranas para que no nos llevemos las manos a la cabeza de que esto no lo teníamos previsto, no lo esperábamos, no, se sabía, pero siempre, como tú bien dices también, hasta que no lo tenemos delante, no lo percibimos. Entonces, uso de la tecnología, dilemas que se producen entre
necesitamos un Estado eficiente. O sea, te estoy planteando muchas cosas, pero están vinculadas, ¿no? Un Estado eficiente y fuerte, que no quiere decir autoritario, y en ausencia de defensa de libertades, y por lo tanto, de qué manera podemos utilizar la tecnología para construir esa gobernanza que es necesaria a nivel incluso global, pero manteniendo lo que creo, sinceramente, que defendemos y queremos defender, que son democracias más fuertes, pero que tienen que deconstruirse y refundarse en el siglo XXI. Elena, tú lo quieres saber todo ya. Esto va a ser un proceso muy Es que lento. te tengo a tiro y eso es un lujo. Yo, para que veas que me reprimo, pero bueno, por sintetizar, yo creo que el tema de la tecnología me parece Sí, que es un elemento importante y el que seamos capaces de utilizarlo sí. en una perspectiva de construir democracia y no dejarnos llevar, ¿no? Sí, mira, me parece que ahora mismo se abre un periodo de reflexión muy intenso donde tenemos que participar todos, todas las personas, todas las instituciones. Aquí estarán la gente de las vacunas en los laboratorios trabajando como locos por dar con una solución, pero también en la política, en las empresas, hay muchas personas, toda la sociedad tenemos que movilizarnos, no en torno a una guerra, esas metáforas bélicas a mí no me gustan nada, sino en torno a un reto de inteligencia y de organización. Eso incluye cosas muy banales y cosas muy, muy trascendentales. El otro día en este seminario al que me refería antes, el equivalente al Simón italiano nos daba una pequeña conferencia y nos explicaba que uno de los problemas con los que nos hemos encontrado las sociedades europeas es que como hemos externalizado la producción de aparatos y de artilugios de poco valor añadido, como los respiradores o las máscaras o los vestidos para la protección del personal sanitario, y se produce casualmente en China, en buena medida, nos hemos encontrado con que nuestra cadena de suministro de bienes, allí había un cuello de botella. Y entonces todo esto, uno de los problemas que hemos tenido es precisamente el suministro de este tipo de instrumentos, ¿no? Es decir, las sociedades europeas estábamos hablando de valor, de productos de valor añadido, de I+D+I, etcétera, etcétera, lo cual estaba muy bien, pero había una especie de corriente mainstream hablando de eso y nadie estaba reflexionando sobre el hecho de que hay ciertas cosas que no tienen ningún valor añadido en principio, pero tienen un valor estratégico para situaciones de crisis fundamental. En Italia, nos decía este señor, hay una sola fábrica y pequeña además, familiar, de respiradores, que no da abasto en absoluto para la crisis actual. Bueno, lo pongo esto como ejemplo de una cosa banal, pequeña, que puede tener una gran trascendencia en un momento de crisis y que tenemos que pensar, ¿no? Y por tanto, no pensemos simplemente en tecnologías de gran alcance, sino también en artilugios de este estilo, ¿no? Respecto de la otra cuestión que me planteabas, es otro de los grandes debates que se inician ahora, ¿no? Yo no soy pesimista, yo creo que es una batalla que la vamos a ganar, pero sí que hay China y lo que China supone de eficiencia sin democracia y sin derechos humanos, tiene un cierto atractivo que aumentará en la medida en que las democracias occidentales sigamos cosechando fracasos. Efectivamente. Claro, o sea, en la medida en que Efectivamente. el gran reproche en estos momentos a la democracia, el gran reproche a Europa, hay encuestas ya que lo dicen, es la ineficiencia. Y la ineficiencia lo hemos menospreciado como un valor secundario respecto de la legitimidad. La eficiencia es un valor fundamental al que la gente tiene derecho. Y tenemos que pensar que ciertos asuntos, ciertas burocracias, cierta incapacidad, sobre todo, yo ya resumiría mi respuesta, lo que necesita la democracia tal y como nosotros la entendemos es reforzar su capacidad estratégica. La democracia se ha convertido en una pelea, es decir, en algo puramente competitivo, y hemos perdido capacidad estratégica y capacidad de anticipación a riesgos futuros. Y por ahí tiene que ir nuestra reflexión.
Eso es lo que explicaría, como en alguna ocasión te he leído también, que sean las políticas que tenemos nacionales en los estados-nación, también hablamos de Spinoza que ha escrito sobre esto, no tienen la capacidad de ser efectivos o ejecutivos y entonces hacen una política que es demasiado cortoplacista, muy de guerrillas, ¿no? En lugar de trascender y tener esa visión más de largo plazo y estratégica que efectivamente tiene que estar ubicada en algún sitio, ¿no? Yo creo que esa reconstitución o refundación en nuestras estructuras de gobernanza me parecen esenciales. Yo vuelvo a decir, las empresas y las multinacionales en eso pueden aportar mucho en términos de eficiencia. Yo creo que sería un error que volviéramos a un debate de enfrentamiento entre lo público y lo privado. Se trata de tener una estructura que sea eficiente, que en eso no escatime el uso de las buenas prácticas también del sector privado, para tener esa visión estratégica que permanentemente se informa con datos para poder rectificar las políticas del corto plazo, porque también estamos asistiendo al mantener posiciones a pesar de caer en el error y no ser lo suficientemente ágiles para modificar o rectificar el tiro, ¿no? Pero sí que creo que estamos en un momento importante, es una oportunidad, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer ese debate abierto, identificar a lo mejor cosas muy concretas, como puede ser ese centro que realmente hemos tenido aquí a Fernando Simón, ¿no? Ocupándose de las alertas de la emergencia sanitaria, y quizá eso debería estar en un nivel global, pero para empezar europeo. Y tenemos que tener un sistema mucho mejor de información en el que como países y como ciudadanos estemos dispuestos a aportar nuestros datos y la información para que eso se gestione de una manera más eficaz, por ejemplo, ¿no? Pero también habrá otro tipo de políticas que se puedan elevar al nivel europeo. No sé si hay muchos temas, hemos tratado muchos temas, creo que todos son muy importantes y para mí apasionantes poder debatirlos contigo, pero no quiero abusar más de tu tiempo. Yo te diría que si tuvieras que reflejar una preocupación, lo que más te preocupa en este momento, creo, y lo has dicho, que en esta situación de confinamiento, en ausencia de tanto ruido, de tantas cosas que en el día a día de nuestro modelo vigente hasta ahora nos impedían ver realmente el bosque, hemos apreciado cosas que nos parecían dadas y por lo tanto no nos hemos ocupado de ellas y que emergen como realmente necesarias, ¿vale? Y eso es una reflexión que un catedrático de filosofía política, pero filósofo al fin y al cabo, nos sirve para decir, oye, ¿qué es lo que realmente te importa en este momento? ¿Qué es lo que realmente para ti es más importante? ¿Cuál es tu principal preocupación? ¿Y cuál sería tu principal propuesta? Ya sé que es pedirte mucho, pero creo que hay que orientar y no perdernos, porque existe la tentación tremenda de que esto cuando acabe volvamos a los mismos vicios. Aunque me temo, y yo creo que hay que ser también realista, que esto va para largo y que no hemos hablado de economía más que tangencialmente, que sabes que es mi disciplina, pero creo que tenemos una crisis por delante muy importante que debería servirnos para, como vuelvo a repetir, para construir algo mejor. Y entonces, en esas claves, yo te diría que me hicieras esa selección a modo de despedida o bueno, o un, ¿no? Continuará, eso espero, que sigamos alimentando esa inteligencia colectiva que creo que, insisto, la tecnología nos puede permitir articularla mejor y que necesitamos para movilizar a nuestros políticos a formar parte, trascender de su corto plazo y formar parte de la reconstitución, ¿no? Pero vamos, yo te dejo que nos digas el final lo que quieras, que será siempre un placer y una fuente de inspiración, como lo es siempre. O sea que te dejo que nos remates la conversación. Pues mira, te contestaría con una frase de Niklas Luhmann, el gran sociólogo alemán, que parafraseando a Shakespeare decía: aprender o no aprender, esa es la cuestión. A mí lo que me preocupa y mi propuesta coinciden. Hemos de aprender, hemos de utilizar esto como una oportunidad de aprender.
ha habido muchas cosas que se han revelado que o bien no conocíamos o bien no le habíamos prestado una atención suficiente, porque nuestra sociedad se ocupa mucho de lo inmediato y se preocupa muy poco de lo latente, porque nuestros agentes políticos no tienen ningún incentivo para atender a largo plazo, porque lo que tienen que hacer es gestionar un país en un periodo electoral muy limitado. Se ha puesto de manifiesto que las fronteras relevantes igual no son las fronteras entre los estados, sino que son las fronteras de la desigualdad. Y el hecho de que, por ejemplo, estemos recluidos en nuestra casa y nuestros hijos e hijas hayan abandonado la escuela momentáneamente, pone de manifiesto que hay personas que se lo pueden organizar mucho mejor y hay otras que están en la brecha digital, ¿no? Hay personas para las cuales una reclusión familiar pues, incluso es una oportunidad para estudiar más, como es mi caso, y para tener más tiempo para hablar con gente interesante como tú. Pero hay para otros que es entrar en casa con el enemigo. Y pienso en algunas mujeres que en estos momentos están en una situación dramática, ¿no? Y cómo ha aumentado, hoy mismo salía la noticia de que ha aumentado un 30% la violencia doméstica en Francia, pero lo sabíamos también desde los informes, las informaciones que nos llegan a cuentagotas de China, ¿no? En definitiva, mi preocupación y mi propuesta sería cómo conseguimos transformar esto en una gran oportunidad de reflexión y de aprendizaje y de corrección de algunas prácticas colectivas y de generación de eso que tú has dicho muy bien, que es inteligencia colectiva. Porque esto no va de que tú y yo aprendamos, va de que la sociedad, es decir, sus protocolos, sus normas, sus instituciones, su cultura política, mejore precisamente a través de una crisis. Pues me quedo con esa nota de esperanza, de ilusión, en la tranquilidad de contar con gente como tú, que siempre está cuando se le necesita y estás en redes sociales y estás siempre que se te pide tu opinión. Y eso es de agradecer también y yo te lo agradezco además personalmente porque es un placer contarte entre mis amigos. Así que espero que nos veamos pronto, pero si no, estaremos conectados y pensando juntos. ¿Vale? O sea Nos que veremos muchas pronto, gracias. Elena, gracias. Esto Muchas pasará y nos gracias. veremos pronto. Gracias a ti. Exacto. Gracias, gracias. Gracias a ti.